Cuando se independiza el país, los modelos coloniales se mantuvieron. O sea, las estructuras formales donde se diferenciaba por un lado a los españoles y por otro lado a la población indígena se mantuvieron, y eso es lo que se ha mantenido en el siglo XIX y en el siglo XX desde el plano tanto económico, político. No hemos logrado cerrar estas brechas todavía entre propios peruanos, ¿no? Entre las brechas urbano-rural, ciudad-campo, las brechas entre indígenas y no indígenas, entre profesionales y aquellos que no acceden y tienen todas las limitaciones y las pocas oportunidades para lograrlas. A inicios del siglo XX todavía tú puedes encontrar debates en el Congreso de la República sobre la necesidad de que se acabe con los indios en la zona andina principalmente. En la década de los 70, en la década de los 80 todavía hay discursos donde no se ve, se invisibiliza al indígena amazónico, y actualmente todavía esos discursos segregacionistas o discriminatorios están muy presentes en el discurso público de algunos representantes, pero principalmente en el ámbito privado, en las conversaciones del día a día. El país, en los últimos 10 años debe haber avanzado lo que no avanzó en materia de derechos de los pueblos indígenas durante más de 50, 60 años, sino más, ¿no? Y creo que sin duda, si uno mira hacia atrás, se da cuenta que al menos ahora tenemos una política pública con sus limitaciones, pero en materia de pueblos indígenas, ¿no? En el año 2011 se crea el Ministerio de Cultura, y con la creación del Ministerio de Cultura se crea un viceministerio de interculturalidad, ¿de acuerdo? Este viceministerio tiene, entre otras de sus funciones, la lucha contra la discriminación racial, además de ser el ente rector en materia de pueblos indígenas, de derechos del pueblo afrodescendiente, etcétera, etcétera. Entonces, de una u otra manera, el Estado ya lo ha incorporado como parte del cumplimiento de sus obligaciones, lo que significa la lucha contra la discriminación. Y los pueblos indígenas seguimos siendo, digamos, este bolsón de población que mantiene estas brechas bastante gruesas en nuestro país, ¿no? Sin embargo, eso no nos quita ni nos hace menos, ni anula las capacidades que podemos tener y, por supuesto, para asumir las riendas de nuestro pueblo, para asumir un rol político dentro del Parlamento, para ocupar cargos incluso ministeriales. Estaban tumbados todos los cadáveres. La comisión ha encontrado que la cifra más probable de víctimas fatales en esos 20 años supera los 69.000 peruanos y peruanas muertos o desaparecidos. El mayor número de víctimas de la violencia política, tanto por Sendero Luminoso como por el ejército, porque fue una lucha donde los pueblos indígenas están al medio, son quechohablantes. Eso significa un alto porcentaje de la población quechohablante, hombre joven quechohablante, mujer joven quechohablante, terrorista. Y la Comisión de la Verdad dijo una cosa mucho más grave, ¿no? Que la magnitud del conflicto no hubiera sido tal si no hubiera sido justamente porque el Estado dio la espalda a esa realidad, no terminó de reconocer que es un país donde la mayoría de la población, especialmente de las zonas donde se desarrolló el conflicto, tenía un origen indígena. Esa década, esos años significaron una suerte de golpe muy fuerte a lo que es la identidad, a la solidez del mundo andino. Se ha mantenido, ha vuelto a nacer, a florecer, porque es mucho más grande que lo que ocurrió en esos años. Finalmente son siglos de existencia, pero eso no significa que no hayan habido, digamos, daños de alguna manera, ¿no? Perú es conocido pues por Machu Picchu, por la comida, por los trajes coloridos, hemos folclorizado nuestra identidad. Es algo que nosotros siempre hemos rechazado fuerte y con contundencia, esto de la folclorización de lo indígena, ¿no? O esto de usar nuestras fotos solo para los afiches, los anuncios de eventos o para ponernos en un evento cultural de presentación dancística folclórica. Ese discurso folclorista no se va a ir tan rápidamente, pues.
O sea, es lo que se ha vendido, es lo que se ha instalado, es lo que ha existido durante décadas. Los pueblos indígenas decían, bueno, yo no soy indio, yo soy campesino porque trabajo la tierra, porque el término indio era un término de un ser ocioso, que no ocupa el espacio, ¿no? Y que otro tiene que venir a trabajarlo. Entonces, como parte de la reivindicación del movimiento, ¿no? Era la autoidentificación del campesino. Acá estamos todos, solamente autoidentificarte. Autoidentifica, no tengas vergüenza de hablar tu quechua, no tengas vergüenza de decir dónde eres. Hay mucha resistencia por parte digamos, sobre todo en la zona andina, que es la que les interesa, a aceptar la condición indígena, porque además no te trae derechos. Se ha perdido mucho quechua y aymara. No ha pasado eso en las comunidades nativas de la Amazonía, en las cuales sí se mantiene la autoidentificación, el idioma, las costumbres. Hay diversas etnias, los ayánicas o los ahuajún, digamos, son muy fuertes, o los quechuas del Pastaza, tienen idioma, costumbres y defienden sus territorios, y esta lógica de una cosmovisión colectiva que es mucho más fuerte que la indígena de la sierra. Podemos ver que en la zona amazónica, en pueblos indígenas amazónicas, la autoidentificación es muy clara, es directa, y la lucha por su reivindicación hacia el Estado ha sido continua y ha tenido incluso sus espacios de acción, ¿no? Tenemos que reconocernos en nuestra identidad, como dicen, ¿no? Sentirse orgullosas y a partir de ellos reconocer también nuestros derechos amparados en el convenio 169 y hacer respetar. Porque si yo me siento indígena, yo sé que el convenio 169, que la declaración, son instrumentos internacionales que me amparan. Garantizar el derecho al territorio, garantizar el derecho a educación intercultural, garantizar el derecho a reconocimiento de la lengua originaria, te garantiza a desenvolverte como un ciudadano intercultural. Y ahí viene otro tema, que es el replanteamiento del tipo de ciudadanía. Por eso, nuevamente, trayendo a colación la idea de que planteemos un Estado monocultural, ahí choca, pues. O sea, es como que mis ideas sobre interculturalidad chocan con un Estado monocultural. Estos reconocimientos de uno u otro justamente hacen mucha falta, porque esto permitiría, en la medida en que nos conocemos, nos respetamos y nos valoramos. ¿Acaso soy indígena? No, yo soy campesino. Entonces, y definitivamente esa es una situación muy cómoda también en algunos momentos para el Estado y para el sector extractivo, para decir, bueno, estos pueblos no se autoidentifican como pueblos indígenas. Estos pueblos son campesinos y por lo tanto ellos ni necesitan los derechos del convenio. Por primera vez en la historia del Perú, nos preguntarán sobre nuestra identidad étnica. Mi identidad cuenta. En este censo 2017 yo me identifico con orgullo. ¿Y tú? Por primera vez en la historia de nuestro país se va a incluir una pregunta de autoidentificación étnica, pero también habiendo logrado esto se viene un reto para nosotros, porque en un país tan discriminador, tan racista como el nuestro, es difícil considerarse indígena. Es que no se ha tenido un proceso o una campaña de sensibilización y de explicar, ¿no?, a la población que más allá de que sea campesino o no, si tienes las características establecidas en el convenio, te atribuyen los derechos definitivamente, ¿no? No es como un renunciar a los derechos, sino que es atribuir a los derechos para garantizar el ejercicio efectivo de ellos. No se ha tenido este proceso, más bien las organizaciones indígenas nacionales han tenido esa preocupación de poder hacer campañas, de informar a sus propias bases, a la población, de que les asignan derechos al convenio, más allá del término, ¿no? Ya estamos como pueblos ya en ese tema de comité de ingeniería para buscar cómo incluir en las preguntas nuestra autoidentificación. ¿Quiénes somos? ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? Todo esto es culpa del Estado. Los primeros pasos que se dan en el país son con la ley de consulta previa, que se aprueba por unanimidad en el Congreso, que fue un reconocimiento de lo que pasó finalmente en Bagua. Más allá de Bagua, lo que pasó respecto de tomar decisiones que impactaban a pueblos indígenas sin consulta. El Perú es el único país en Latinoamérica que tiene esto en el marco legal. A 22 años de vigencia el convenio 169 en nuestro país, poco se ha implementado, muchos no lo conocen. Y bueno, las organizaciones indígenas estamos caminando hacia eso, ir conociendo y reconociendo, y también hacia una verdadera institucionalidad estatal indígena que lo hemos perdido. Es un desafío
para un país como el Perú, que no solamente es mega diverso, sino pluricultural, y que debería ser parte de nuestro ADN en términos de política de Estado, en términos de niveles de representación, de participación y de una consulta efectiva a los pueblos, ¿no? Aquí se confunde mucho lo que es información con participación y con consulta. A nivel de reconocimiento de derechos se ha tenido un avance muy lento, progresivo, bajo el enfoque de los pueblos indígenas, porque de todos los derechos identificados en el convenio, solo uno vemos implementado y en realidad con muchos cuestionamientos. Y recién cuando se ha desarrollado una ley de consulta con un reglamento en el 2012, es que se han ido desarrollando procesos de consulta previa, pero para proyectos futuros. Y no ha habido una garantía de derechos sobre los proyectos anteriormente otorgados. Hay una lógica de un Estado que lo que pretende es anular todo ese tipo de derechos y de reconocimiento preexistentes, incluso a nuestros propios estados formales. Por ejemplo, se están dando decretos legislativos que niegan a los pueblos indígenas su derecho de consulta previa y de participación. Han habido consultas previas que se han realizado, pero que al final los proyectos de inversión privada han terminado siendo realizados, ¿no? Todavía, digamos, estos procesos de consultas no se están llevando al cabo, digamos, de la manera como a lo mejor debería ser. Tenemos visitas de ciudadanos, de pueblos organizados, de organizaciones regionales y nacionales haciendo presencia en la comisión y pidiendo que exista mayor respeto, que se respeten los territorios, que haya mejor control. Yo creo que el eje central del 169 y de toda la lógica indígena es respetar al que tiene una cosmovisión distinta a la tuya y respetar en el mismo nivel, que me parece que es fundamental, ¿no? Queremos también ser consultados cuando se vaya a legislar sobre territorio o que tenga que ver con pueblos indígenas. Entonces, eso no entienden los congresistas, de que en temas que tengan que ver con pueblos indígenas también queremos, al que lo llamamos la consulta previa legislativa, ¿no? No se habían implementado en la legislación interna procesos de consulta, más allá de buena voluntad, ni procesos de consulta de medidas legislativas, que todavía no se implementa, ni procesos de consulta de decisiones administrativas. En Perú, cuestionar el modelo de desarrollo puede ser visto como contrario a los intereses de la nación, por decirlo en términos agradables, ¿no? Cuando estamos hablando de actividades extractivas es una muralla muy fuerte, una presión muy fuerte en el Perú. De hecho, a nivel de gestión ambiental vemos que hemos tenido un debilitamiento profundo en la institucionalidad ambiental a presión justamente de la promoción de actividades extractivas. Si hacemos un balance entre todas las demandas de los pueblos indígenas, ¿cuáles de esas han tenido mayor peso? Han tenido mayor peso la parte ambiental, territorial, contaminación, la vulneración a los derechos posesionarios de tierra, que tiene que ver con la deforestación de la Amazonía, con la falta de mecanismos de supervisión y protección incluso de áreas naturales protegidas, y cuando en realidad los pueblos indígenas desde espacios locales, comunitarios, hemos venido desarrollando iniciativas de desarrollo incluso económico, que por supuesto no se compara con los niveles de economía que el país viene generando a partir del modelo que abraza. Y sin descartar la exportación y la salida hacia el mercado exterior, como si fortalecemos capacidades locales, potencialidades desde la cultura, la biodiversidad, los recursos naturales, los corredores turísticos, en fin. Los indígenas nos hubieran enseñado antes que Naciones Unidas que había que trabajar en seguridad alimentaria, si los hubiéramos querido escuchar hace 50 años. Los indígenas nos hubieran enseñado que se podía explotar recursos naturales sin violentar el medio ambiente antes de Río +20 o de Río hace 25 años. Lo que pasa es que no aprovechamos esos saberes y conocimientos ancestrales, y yo creo que PPI de alguna manera ha revalorado desde la mirada política estos pueblos indígenas, ¿no?
a que ha habido una negación de la participación de los pueblos indígenas, discriminación, que se ha traducido en la falta de espacios de representación real. Con el gobierno de Ollantaytamala hay un cambio, que todavía no lo vamos a poner en términos si positivo o negativo, pero hay un cambio. Para empezar, se crea el Viceministerio de Interculturalidad, se saca la ley de consulta previa, entonces tú ya tienes una institucionalidad que en comparación con los 10 años anteriores, lo poco que hacía era muchísimo más de lo que antes se hizo, porque antes no se hizo nada. Actualmente hay dificultad para que la agenda indígena pueda presentarse con las facilidades que anteriormente ocurría, porque la bancada mayoritaria, que es la del fujimorismo, no incorpora la temática indígena como una mirada desde los pueblos indígenas. Sí hay un esfuerzo serio en el tema de cuotas. Manejamos solo 3 cuotas: la cuota de participación de hombres o mujeres, en general orientada a la participación femenina, la cuota de participación joven y la cuota de participación indígena. El objetivo ahora es trabajar un poco más en generar en los pueblos indígenas esta voluntad de ser parte de la vida política del país, ¿no? Pertenecemos a un grupo de trabajo que se llama el Grupo de Trabajos de Políticas Indígenas, lo cual es impulsado por el Viceministerio de Interculturalidad, en la cual articulamos las 7 organizaciones nacionales, y este espacio es donde vienen los sectores del Estado a exponer las políticas públicas que están implementando a favor de pueblos indígenas. El proyecto Participa sí logró proponer, logró dar insumos que ayudaron en su momento a estas entidades y que entiendo de una u otra manera fueron la semilla sobre la cual se construyó lo que actualmente se sigue debatiendo, que es tener o no cuotas en materia legislativa a nivel nacional y mejoras a nivel de desenvolvimiento de las cuotas para participación en gobiernos regionales, ¿no? Y creo que PPI dio en el clavo en esto, y que la CAS dio en el clavo en esta lógica, ¿no? Obligar a los partidos y a las instituciones a mirar a los pueblos indígenas en los países en los que tenemos una composición indígena, sobre todo como el nuestro, como el Bolivia, como componentes del desarrollo sustantivo. Creo que es cuando trabajamos con los partidos políticos, es mostrarles la importancia de ser de verdad partidos incluyentes y partidos que reflejan a los diferentes ámbitos de la sociedad. Y en eso consideramos que los pueblos indígenas son una parte fundamental de este país, aunque digamos puede ser que no siempre la política lo quiere ver así, por lo cual vemos una necesidad y también una obligación moral también de visibilizar un poco a los pueblos indígenas y ayudarles a participar en los espacios como ciudadanos iguales le corresponden y defender sus legítimos derechos en un Estado pluralista y democrático, ¿no? Como es el Perú.